La leyenda de Cantuña, el hombre que engañó al diablo. La leyenda de Cantuña es una de las historias más intrigantes y aterradoras del folclore ecuatoriano. Ambientada en la majestuosa iglesia de San Francisco, en el corazón de Quito, esta leyenda combina desesperación, astucia y un peligroso pacto con el mismísimo diablo. A través de los años, ha fascinado a generaciones, no solo por la valentía de su protagonista, sino también por el misterio que rodea al atrio donde ocurrió todo. Hace siglos, en la ciudad de Quito, se inició la construcción de una de las iglesias más imponentes de Ecuador, San Francisco, una joya arquitectónica que aún hoy domina la plaza de San Francisco. Sin embargo, completar esta obra monumental no fue tarea fácil. Cantuña, un maestro constructor indígena, fue contratado para construir el atrio de la iglesia. Su habilidad era indiscutible, pero el plazo que le habían dado era irreal. Debía terminar el atrio en un tiempo tan corto que parecía un desafío imposible. Si no cumplía, lo perdería todo. Durante días y noches, Cantuña trabajó sin descanso, pero las horas seguían corriendo y la obra avanzaba demasiado lento. La presión lo agobiaba, su desesperación crecía y el miedo al fracaso lo consumía. Fue entonces, en una noche fría y sin luna, cuando tomó una decisión que marcaría su destino para siempre. Alzó la mirada al cielo estrellado y en voz baja pero decidida invocó al diablo. De repente, el aire se volvió denso y una figura oscura emergió de las sombras. Sus ojos ardían como brasas, su voz resonaba como un trueno y el ambiente olía a azufre. «¿Qué deseas, mortal?», preguntó el diablo con una sonrisa macabra. Cantuña, temblando pero determinado, respondió: «Necesito que este atrio esté terminado antes del amanecer. Si lo haces, mi alma será tuya». El diablo, complacido con el trato, aceptó. Con un chasquido de sus garras, llamó a sus huestes infernales. De la nada, cientos de demonios aparecieron. Eran pequeños, con cuerpos deformes, alas negras y ojos brillantes. Al instante, comenzaron a trabajar con una rapidez sobrehumana, colocando piedra tras piedra en perfecta armonía. Cantuña observaba, aterrorizado pero esperanzado, cómo la obra avanzaba a un ritmo imposible. Pero cuando faltaba poco para el amanecer, la realidad lo golpeó. Su alma estaba condenada. Entonces, una idea brillante y peligrosa cruzó su mente. Con sigilo, mientras los demonios trabajaban, Cantuña tomó una de las piedras esenciales y la escondió en un lugar donde nadie pudiera encontrarla. El amanecer llegó. Los demonios se reunieron, listos para celebrar su victoria, y el diablo apareció con su habitual sonrisa malévola. «Tu atrio está terminado», declaró, extendiendo su mano para reclamar el alma de Cantuña. Pero el constructor, con una calma que ocultaba su terror, señaló el lugar donde debía ir la piedra faltante y dijo: «El atrio no está completo. Según nuestro trato, no puedes llevarte mi alma». El diablo, furioso por haber sido engañado, lanzó un alarido que resonó en toda la ciudad. Las campanas de San Francisco repicaron solas, como si también sintieran el peso de su ira. Los demonios comenzaron a buscar frenéticamente la piedra faltante, pero jamás la encontraron. Derrotado y humillado, el diablo desapareció en un torbellino de fuego y sombras, llevándose consigo a su legión de demonios. Sin embargo, se dice que algunos de ellos quedaron atrapados bajo las piedras del atrio, condenados a vagar en silencio por la eternidad. Hoy en día, quienes visitan la iglesia de San Francisco aseguran que el atrio tiene una energía inquietante. Si te atreves a detenerte y guardar silencio, dicen que puedes escuchar susurros provenientes de las piedras, como si los demonios atrapados siguieran lamentándose por su derrota. Esta leyenda no solo es un testimonio de la astucia de un hombre desesperado, sino también un recordatorio de que hacer pactos con el diablo nunca es una buena idea, porque él siempre regresa para reclamar lo que cree suyo. La leyenda de Cantuña nos muestra cómo el ingenio humano puede triunfar incluso frente a las fuerzas más oscuras, pero también nos advierte que jugar con lo sobrenatural puede dejar marcas imborrables, no solo en un lugar, sino también en quienes se atreven a cruzar esa línea. ¿Y tú, te atreverías a caminar por el atrio de San Francisco sabiendo que allí se selló un pacto con el diablo?
La Dama Tapada, el rostro que te lleva a la muerte. La leyenda de la Dama Tapada es una de las historias más escalofriantes y emblemáticas del folclore ecuatoriano, especialmente conocida en la ciudad de Guayaquil. Este relato ha pasado de generación en generación, aterrando a quienes se atreven a caminar por las calles desiertas en la noche. Es un recordatorio de que no todo lo que parece hermoso es seguro, y que las apariencias muchas veces esconden los horrores más indescriptibles. Acompáñame a descubrir la historia de esta misteriosa mujer, cuyo perfume dulce y belleza hechizante han llevado a muchos hombres a su perdición y a una muerte que pocos olvidan. En las noches cálidas y húmedas de Guayaquil, cuando las luces de las farolas apenas iluminan las calles empedradas, hay quienes aseguran sentir un perfume dulce y embriagador que flota en el aire. Al levantar la vista, una figura elegante aparece bajo la tenue luz. Una mujer vestida de negro, con un vestido que parece de otra época, sosteniendo una sombrilla que cubre su rostro con un velo oscuro. Es la Dama Tapada, una presencia tan misteriosa como perturbadora. Su perfume, dicen, es tan encantador que los hombres no pueden resistirse a seguirla. Es hipnotizante, como si un hechizo los atara a sus pasos. La leyenda cuenta que esta mujer aparece a los hombres que caminan solos por las calles de Guayaquil a altas horas de la noche. Con movimientos suaves y una elegancia sobrenatural, ella parece invitarlos a seguirla sin decir una sola palabra. Encantados por su aroma y su porte, los hombres la siguen sin cuestionar hacia lugares alejados, donde la oscuridad es más densa y las sombras parecen cobrar vida. Cuando llegan a un punto lo suficientemente distante, donde la ciudad queda atrás y los caminos se vuelven desolados, la Dama Tapada se detiene. Es entonces cuando permite que su acompañante se acerque lo suficiente para verle el rostro. Pero lo que encuentran no es la belleza que imaginaban. Bajo el velo negro, el rostro de la dama es una calavera en avanzado estado de putrefacción, con pedazos de carne colgando y un hedor nauseabundo que reemplaza el dulce aroma que antes los atraía. En ese instante, el perfume dulce se convierte en un hedor insoportable que envenena el cuerpo y el alma. Los hombres que tienen la desgracia de verla mueren en el acto, botando espuma por la boca, con el rostro congelado en una expresión de puro terror. Sin embargo, la leyenda dice que no todos mueren al instante. Algunos logran escapar de la Dama Tapada, pero quedan condenados a vivir con su mente rota, incapaces de hablar o explicar lo que vieron esa noche. Hay muchas versiones sobre el origen de esta aterradora figura. Algunos dicen que fue una mujer noble de Guayaquil que cometió un pecado tan terrible que fue condenada a vagar por las noches, buscando víctimas para redimirse de sus errores. Otros aseguran que es un espíritu vengativo, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando almas para acompañarla en su sufrimiento eterno. Lo que todos coinciden es que su aparición es un mal presagio, y quienes la ven nunca vuelven a ser los mismos. Hoy en día, hay quienes juran haber sentido el dulce perfume de la Dama Tapada mientras caminaban por las calles antiguas de Guayaquil. Algunos cuentan que escucharon risas femeninas en la distancia, mientras otros aseguran haber visto una figura vestida de negro desaparecer en la niebla. Pero recuerda, si alguna vez sientes ese aroma dulce que flota en el aire, nunca sigas a la mujer que lo emana. Podrías encontrarte con algo que no solo te robará la vida, sino también tu alma. ¿Te atreverías a caminar por las calles desiertas de Guayaquil, sabiendo que podrías cruzarte con la Dama Tapada? La leyenda de la Dama Tapada no solo es una advertencia sobre las noches solitarias, sino también un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. A veces, lo más hermoso esconde los horrores más profundos, y lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos. El gallo de la catedral, el enigma de Cuenca. La leyenda del gallo de la catedral es una de las historias más extrañas y aterradoras del folclore ecuatoriano, originada en la ciudad de Cuenca. Este relato se ha contado durante generaciones, dejando a muchos habitantes y visitantes con una mezcla de curiosidad y miedo. Según la leyenda, no se trata de un gallo común, sino de una manifestación oscura que guarda un siniestro propósito. Acompáñame a descubrir este misterioso enigma
que se esconde entre las sombras de la ciudad. En la ciudad de Cuenca, bajo la majestuosidad de su catedral vieja, hay quienes aseguran que en las noches más oscuras puede verse a un gallo negro posado en lo alto de la torre. Sin embargo, este no es un gallo cualquiera. Dicen que sus ojos brillan como brasas encendidas y que su canto no anuncia el amanecer, sino desgracias y muerte. Se cuenta que esta aparición no es más que una manifestación del diablo mismo, que tomó la forma de un gallo para vigilar y castigar a las almas impuras. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó esta leyenda, pero los rumores aseguran que todo tuvo lugar hace mucho tiempo, durante una noche tempestuosa en Cuenca. La historia cuenta que una familia muy devota vivía cerca de la catedral vieja. Una noche, uno de sus hijos, un joven de espíritu rebelde y carácter altanero, decidió desafiar las creencias de su familia y entró en la iglesia con intenciones profanas. Algunos dicen que quería robar objetos sagrados, mientras otros afirman que simplemente buscaba burlarse de la fe. En el momento en que cruzó las puertas de la iglesia, un trueno ensordecedor iluminó la torre. Al alzar la vista, el joven vio algo que lo dejó paralizado. Un gallo negro de plumas brillantes lo observaba desde lo alto de la catedral. El gallo lo miraba fijamente, como si pudiera ver más allá de su carne, directamente a su alma. Aterrorizado, el joven intentó huir, pero el gallo extendió sus alas y bajó de la torre con un movimiento sobrenatural. Dicen que, antes de desaparecer, el gallo pronunció palabras que solo el joven pudo escuchar. Nadie sabe exactamente qué dijo, pero algunos aseguran que fue una sentencia que sellaría su destino. Desde esa noche, el muchacho cambió drásticamente. Se volvió callado, temeroso y enfermizo. Murió pocos meses después, y antes de su muerte, confesó entre lágrimas que había visto al diablo en forma de un gallo. Con el paso del tiempo, los habitantes de Cuenca comenzaron a notar algo extraño. Cada vez que alguien fallecía en circunstancias misteriosas o trágicas, se escuchaba el canto de un gallo negro cerca de la catedral vieja. Su cacareo no era como el de un gallo común. Tenía un tono grave, profundo y perturbador, como si viniera de las entrañas de la tierra. Los ancianos de la ciudad cuentan que este gallo es una advertencia para los pecadores. Aquellos que lo ven están destinados a enfrentarse a una muerte inminente o a cargar con una desgracia que no podrán evitar. Incluso hoy, se dice que pasar por la catedral vieja a medianoche puede ser una experiencia aterradora, especialmente si tienes algo de lo que arrepentirte. Algunos habitantes aseguran que en noches de tormenta aún se puede ver la figura del gallo en lo alto de la catedral. Hay quienes dicen que sus ojos brillan en la oscuridad como pequeñas llamas, y otros aseguran que si lo escuchas cantar tu cuerpo se estremecerá, como si el sonido penetrara hasta tus huesos. Incluso los visitantes más escépticos han reportado sentir una presencia inquietante cerca de la catedral, especialmente al mirar hacia la torre. Aunque nadie puede confirmar su existencia, el miedo a cruzarse con este ser sobrenatural mantiene a muchos alejados de la zona durante la noche. La leyenda del gallo de la catedral es más que un simple cuento de terror. Representa la lucha entre el bien y el mal y sirve como advertencia para aquellos que buscan desafiar lo sagrado o caer en la tentación de lo oscuro. En el imaginario colectivo, este gallo no solo es una criatura sobrenatural, sino un vigilante que castiga los pecados y protege lo que es sagrado. La próxima vez que visites Cuenca, y si decides pasar cerca de la catedral vieja en la noche, presta atención, mira hacia la torre, escucha los sonidos del viento, y si llegas a oír un cacareo profundo, tal vez sea una advertencia de que algo no está del todo bien. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar cerca de la catedral vieja, sabiendo que el gallo negro podría estar observándote? La leyenda de la caja ronca es una de las historias más escalofriantes del folclore ecuatoriano, conocida especialmente en la región de Ibarra. Esta leyenda ha aterrorizado a generaciones por su aterrador simbolismo. La muerte avisa su llegada con un sonido que nunca olvidarás. Acompáñame a descubrir esta historia que mezcla misterio, superstición y terror puro. En Ibarra, entre campos y sembradíos, se cuenta que hay algo que nunca debes escuchar en la noche: el sonido de la caja ronca.
Según la leyenda, quienes escuchan este sonido están condenados a un encuentro con la muerte. La historia más conocida habla de dos amigos, Manuel y Carlos, quienes una noche salieron a regar un sembradío que estaba a punto de secarse. Habían ignorado las órdenes de hacerlo durante el día y ahora se encontraban caminando bajo la luz de la luna, adentrándose cada vez más en el campo oscuro. Al principio, todo parecía tranquilo, pero a medida que avanzaban comenzaron a escuchar un sonido extraño. Un tambor grave y espeluznante resonaba en la distancia, como si alguien estuviera marcando un ritmo fúnebre. ¿Oyes eso?, preguntó Manuel deteniéndose. Es solo el viento, no te preocupes, respondió Carlos, intentando calmarse a sí mismo, pero el sonido no cesaba. Al contrario, se hacía más fuerte y parecía acercarse. Aterrados, los amigos se escondieron detrás de unos árboles y observaron el camino. Lo que vieron esa noche jamás lo olvidaron. Una procesión espectral avanzaba lentamente por el campo. Figuras encapuchadas, de cuerpos flotantes y desvanecidos, llevaban una carroza fúnebre cubierta con un manto negro. Sobre la carroza se encontraba una criatura aterradora, un ser con cuernos afilados, dientes de lobo y ojos de serpiente que parecía observar cada rincón del lugar. Detrás de la carroza caminaba una figura vestida de blanco, con un rostro pálido y translúcido que tocaba el tambor con movimientos lentos y precisos. El sonido de ese tambor era la caja ronca, un eco de muerte que penetraba el alma de quienes lo escuchaban. Manuel y Carlos no pudieron contener el miedo. Cerraron los ojos y se taparon los oídos, rogando que la procesión no los notara. Cuando por fin el sonido se desvaneció, los amigos huyeron a toda velocidad hacia sus hogares. Manuel nunca volvió a mencionar lo ocurrido, pero Carlos no tuvo tanta suerte. Esa misma noche cayó enfermo y murió pocos días después. Los habitantes del pueblo decían que había sido marcado por la caja ronca y que nadie puede escapar de su destino una vez que escucha su llamado. La leyenda de la caja ronca es una advertencia. Nunca ignores las señales del peligro ni tomes decisiones imprudentes. Representa el límite entre la vida y la muerte, y cómo ésta puede manifestarse de formas tan extrañas como un tambor espectral que resuena en la oscuridad. Si alguna vez estás en Ibarra y escuchas un tambor grave resonando en la distancia, no sigas el sonido. En lugar de eso, busca refugio, porque tal vez sea la caja ronca anunciando que la muerte está cerca. ¿Y tú te atreverías a caminar por un sembradío a medianoche sabiendo que podrías escuchar la caja ronca? María Angula, el castigo de la ambición. La leyenda de María Angula es una de las historias más macabras del Ecuador, una advertencia que mezcla desobediencia, ambición y un final trágico. Este relato, transmitido por generaciones, nos lleva a un mundo donde la culpa y el miedo se convierten en los peores castigos. María Angula era una niña joven, traviesa y despreocupada, que vivía con su madre en un pequeño pueblo. Su madre trabajaba vendiendo mishqui, un platillo típico hecho con tripas de res fritas. Un día, la madre de María le dio dinero y le pidió que comprara tripas para la venta del día siguiente. María aceptó el encargo, pero en lugar de ir al mercado, se distrajo jugando con sus amigas. En medio del juego, gastó todo el dinero en golosinas y otras tonterías. Al anochecer, María se dio cuenta de lo que había hecho y, aterrorizada por el castigo que le esperaba, ideó un plan desesperado. María fue al cementerio del pueblo y, con manos temblorosas, desenterró el cuerpo de un muerto reciente. Entre sollozos y murmullos, robó las tripas del cadáver y las llevó a su casa. Su madre, sin saber la verdad, las preparó y las vendió como mishqui al día siguiente. Esa noche, cuando todos dormían, algo terrible ocurrió. De repente, la puerta de la casa se abrió con un estruendo, pero nadie más en la familia escuchó el ruido excepto María. Ella, aterrorizada, se cubrió con las cobijas, pero un escalofrío recorrió su cuerpo cuando escuchó una voz profunda y macabra que venía desde el pasillo. «María Angulas, devuélveme mis tripas». María se tapó los oídos, pero los pasos del muerto se acercaban cada vez más. La voz se hacía más fuerte y desgarradora. Finalmente, María no pudo soportarlo más. En su desesperación, tomó un cuchillo y se abrió el estómago.
esperando devolver lo que había tomado. Cuando su familia entró a su habitación al día siguiente, encontraron una escena horripilante. María estaba tirada en el suelo, con el estómago abierto y sus entrañas faltantes. Nadie sabe qué pasó exactamente esa noche, pero algunos aseguran que el muerto volvió por lo que era suyo. La historia de María Angula no es solo una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la deshonestidad, sino también un recordatorio de que el respeto por los muertos es sagrado. Robar de un cementerio es un pecado que trae consigo una maldición que nadie puede escapar. Hoy en día, algunos aseguran que si visitas un cementerio en la noche y escuchas una voz susurrando María Angula, es mejor que salgas corriendo. Tal vez no seas tú el culpable, pero el muerto sigue buscando justicia. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar por un cementerio sabiendo que podrías encontrar a un muerto reclamando lo que le pertenece?